Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profesor. Hola, don Armando, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a todos. A todos y a todas. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Bueno, buenas noches a todos. Voy a tratar el día de hoy, de acuerdo a lo que habíamos hablado, lo que tiene que ver con el tema de análisis costo-volumen-utilidad, pues más conocido con el nombre de equilibrio, ¿no? Entonces, quería hacer énfasis en unas cosas que debemos tener presente con relación a este tema. Lo primero que voy a hacer es, voy a compartir pantalla, voy a explicar haciendo, digámoslo así. ¿Listo? Entonces voy a abrir una hojita aquí en el... Listo, ahí ya pueden observar mi pantalla. Sí, ya. Ahí ya. Señor. Listo, bueno. Ahí ya se Sí, puede listo. observar. Listo, cuando hablamos de punto de equilibrio, el punto de equilibrio está conformado por tres variables. ¿Cuáles son esas tres variables? La primera variable es los costos fijos totales. La segunda es el precio de venta unidad. En este caso va a ser unidad. Y costo variable. ¿Sí? Va a colocar aquí el significado. Costos fijos totales. Precio de venta por unidad. Y costo variable por unidad. Digamos que estas son las tres variables que yo necesito siempre identificar. Si yo cuento con estas tres variables, siempre voy a poder aplicar punto de equilibrio. ¿Cuál es la fórmula del punto de equilibrio? Entonces, para el caso del punto de equilibrio en unidades, la fórmula es costos fijos totales dividido precio de venta por unidad menos costo variable por unidad. Esa es la fórmula del punto de equilibrio. Ahora, cuando nosotros trabajamos la semana pasada el estado de resultados bajo el método directo, nosotros observábamos que cuando tomábamos el precio de venta, ¿cierto? Y le restábamos los costos variables, ¿qué obteníamos? ¿Qué obteníamos? Obteníamos el margen. El margen. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Sí, señor. El margen de contribución. Luego, entonces, en este caso en particular, ¿sí? Luego, entonces, en este caso en particular, esta fórmula Apaguemos micrófonos. Creo que es Eduardo. listo. Gracias, Eduardo. Bueno, profe. Y no hay problema. Listo, entonces le estaba comentando que como yo ya tengo presente que el margen de contribución es igual a punto de precio de venta menos costo variable, luego entonces esta misma fórmula yo la puedo estar cambiando a la siguiente expresión. Margen de contribución por unidad. Para lo cual ustedes pueden estar encontrando o la fórmula de punto de equilibrio en esta expresión o se la puede estar encontrando
en esta otra expresión. Y es la misma fórmula. ¿Ya? Exactamente la misma fórmula. Entonces, ¿qué es lo que primero debo identificar siempre? Lo primero que siempre debo identificar es que dentro de la información que me proporcionen yo pueda capturar estas tres variables: costo fijo total, precio de venta por unidad y costo variable por unidad. Voy a entrar a la plataforma. Mientras tanto pueden ir consultando algún equipo que tengan. Bueno, ¿quién mientras voy abriendo archivo aquí me recuerda en qué consiste o qué interpreto de qué es el punto de equilibrio? ¿Me Buenas escuchan? noches. Dale, tranquilo. ¿Puedo hablar? Sí, claro, dale. Pido la palabra, don Armando. Ok, el punto de equilibrio es el punto en el tiempo de la empresa en donde tiene que producir una mínima cantidad para no incurrir en pérdida. Si incurre en una fabricación adicional y venta de ese producto, pues ya es tu utilidad. Antes de ese número o esa cantidad, pues se dice que estaría perdiendo. Serían más los gastos mínimos que los recibidos. Perfecto, sí. Entonces, en resumidas cuentas, el punto de equilibrio es aquella expresión en unidades o en pesos, ¿sí? Donde las unidades elaboradas y vendidas son iguales a los costos variables menos los costos fijos. Luego, entonces, la utilidad operacional va a ser igual a 0. ¿Listo? La utilidad operacional va a ser igual a 0. Entonces, miremos este ejercicio que estaba planteado acá. Dice caso 1. Entonces, dice, para la elaboración de un producto de escritorio, se requieren materiales directos, ¿cierto? Dicen, para la elaboración de una unidad de un producto. Entonces, dice, se requieren materiales directos, 135, maquinaria y equipo de la planta de producción tiene un valor de 135 millones. Se deprecia a 10 años por el método de línea recta. Las instalaciones físicas de la planta tienen un costo de 235 millones. Se deprecian a 20 años también por el mismo método. La mano de obra equivale a 45.000 pesos por unidad. Y los costos indirectos de fabricación se calculan en 35.050 por unidad. El precio de venta de cada unidad termina en valor de 975 y la nómina administrativa tiene un valor de 6.503 y se paga una comisión de 10 pesos del 10% por ventas. Entonces la pregunta es, ¿cuántas unidades debe producir y vender para no arrojar pérdidas operacionales? En otras palabras, ¿cuánto es el punto de equilibrio? Entonces, observen que en ese caso en particular, yo lo primero que tengo que hacer es empezar a identificar de esa información que me están proporcionando, cuáles son costos fijos, cuáles son costos variables. ¿Cuál es el precio de venta? Pues el precio de venta es sencillo, ¿no? Porque ya me están diciendo que el precio de venta es de 975.000 pesos. Y en la medida en que yo voy identificando esas variables, las voy trayendo acá. Para lo cual yo siempre me atrevo a sugerir que hagan un resumen de la siguiente forma. Una columna donde registre los costos variables.
una columna donde registre los costos variables y otra columna donde registre los costos fijos totales. ¿Sí? Y al final, totales, y por acá un ladito el precio de venta por unidad. Miren que yo ya tendría las tres variables del punto de equilibrio, ¿cierto que sí? Identificadas. Entonces yo diría, en el caso particular que me están dando a conocer, yo diría materia prima. Materiales directos, que es la materia prima. Maquinaria de la planta, se deprecia en 10 años, instalaciones físicas. Mano de obra directa está también por unidad, que son 45.000 pesos. Mano de obra directa. Y luego tenemos los costos indirectos de fabricación, que también están por unidad, 35.250 pesos. Costos indirectos de fabricación. Y tenemos al final una comisión por ventas que se paga el 10% por cada unidad vendida. Entonces, si el precio de venta son 975.000 pesos, ¿cuánto es la comisión? La comisión en este caso viene siendo el 10%, ¿no? Listo. Entonces, allá me hablaban, oiga bien, allá me están hablando de una maquinaria, me están hablando de una planta. ¿De qué me están hablando? Dice maquinaria, planta de producción. Instalaciones. Primero viene la maquinaria por 135 y la instalación por 235. Entonces la maquinaria son y la instalación es la planta. ¿Sí? Para lo cual, yo lo que primero que voy a hacer es calcular la depreciación, es decir, cuánto se deprecia mensualmente esa planta. Entonces me están diciendo que la planta está a 10 años. Estaríamos hablando que serían 135 millones de pesos. Dividido 120 meses, para lo cual se estaría depreciando 1.125.000 pesos mensuales la máquina. Y en el caso de la planta, 235.500 dividido 240, que equivale a los 20 años. Profesor, buenas noches. Le habla Laura Karina. Una pregunta, ya que está haciendo ahí la depreciación. ¿Ese valor que va al estado de resultado de la depreciación no debe llevarse, ¿es anual o mensual? Aquí estoy haciendo el cálculo mensual, partiendo del hecho que me están dando una variable, que dice que el valor de la nómina, ¿cierto? La nómina administrativa tiene un valor de, aquí, empieza de aquí. La nómina administrativa tiene un valor de 6.503.000 pesos mensuales. Para lo cual, yo voy a tomar esos 6 millones aquí en la nómina, ¿sí? Nómina administrativa, y lo voy a llevar acá. Profesor, disculpa. Ya. Profesor. Sí. Es que quería aclarar como el tema de la depreciación, porque había muchas situaciones, los compañeros se confundían con este tema. Hay como un ruido. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, ahí ya. Sí. Lo que pasa es que había una confusión porque muchos compañeros llevaban la depreciación de forma anual, pero entonces yo les explicaba a algunos compañeros
y es que en las empresas el método de línea recta lo que hace es que coge la vida útil y la divide en los meses que corresponden los años, sea 10, 120 o a 20 años, 240 meses. Y el proceso de la depreciación es un proceso que se corre de manera mensual en las empresas, no es anual. Entonces, esa era como la confusión que había. Sí, apoyando lo que dice el compañero ahí, profe, exactamente, porque la contabilidad normalmente tiene los cortes mensuales, entonces es necesario siempre correr la depreciación mes a mes, no, uno no espera que llegue todo el año para hacer la depreciación. Sí, no, eso está bien, pero entonces presten atención a lo que les voy a indicar acá. Como pueden observar, yo resalté aquí donde dice nómina, ¿cierto? 6.503.000 y está mensual. ¿Eso qué quiere decir? Que como yo estoy tomando como referencia para mi cálculo el dato de la nómina mensual, lo que quiere decir que las unidades de punto de equilibrio que me arroje como resultado este cálculo van a ser unidades de punto de equilibrio mensual. Ahora, si yo quisiese sacar el resultado anual, pues no hay problema. La inquietud que tenía hace un momento Carla, entonces yo haría lo siguiente. Como pueden observar en la parte, estoy bajando la maquinaria, yo no hablaría de 120, sino que hablaría de 10, no hablaría de 240, sino que hablaría de 20 y estaría obteniendo ¿qué? Estaría obteniendo la depreciación anual, ¿cierto que sí? Dale, Jesús. Sí, señor. Profe, es que en el ejemplo, en uno de los ejemplos que hay en la lectura, la depreciación la lleva anual y lo que hace con la nómina es multiplicarla por 12, también es válido, ¿cierto? Sí, claro, es que eso es lo que voy a explicar. Permíteme un segundo. ¿Qué define la periodicidad del punto de equilibrio? La periodicidad del punto de equilibrio la define la periodicidad de los costos fijos, valga la redundancia. Entonces, si yo coloco aquí depreciación mensual, oiga bien, si yo coloco aquí la depreciación mensual, pues tendré que tomar mi nómina de administración mensual. Pero si yo tomo acá mi depreciación anual, ¿sí? Y voy a hacerlo de las dos formas para que observen. Yo tomo mi depreciación anual, pues tendré que, en ese caso en particular, tomar esta nómina, multiplicarla por 12, para que la nómina también esté anual. Es decir, para que todos mis costos fijos estén anuales, ¿sí? Si tomo la decisión de manejarlo mensual, entonces mi depreciación debe estar mensual, pero entonces también debería estar mensual, ¿qué? Mi gasto de nómina. ¿Listo? Luego entonces, en este caso, voy a quitar esta partecita de aquí. Inicialmente voy a calcular la mensual, porque estoy tomando la depreciación mensual y el salario mensual. Luego entonces el resultado que me dé del punto de equilibrio, ¿sí? De punto de equilibrio en unidades, ese resultado va a ser unidades al mes. Q, unidades mensuales. Ese va a ser el resultado. ¿Listo? Bueno, entonces, de acuerdo a la información que me proporcionaron, me están diciendo que materia prima es ¿cuánto? Me están diciendo que la materia prima son 135.000 pesos para elaborar una unidad. Que mano de obra directa son 45.000. 45. Sí, 45 pesos por unidad, y costos indirectos de fabricación son 35.250. Y que la comisión es el 10% de este precio de venta. Y aquí ya tengo los costos definidos. Ya tengo los costos definidos. Entonces yo voy a... Validemos que no haya de pronto algún otro dato que nos haya quedado por fuera, sobre todo en
los costos fijos. Entonces tenemos maquinaria, depreciación tanto, depreciación de años, instalaciones, también, listo, no tenemos más costos fijos. Entonces, ya con esta información, yo lo que hago es que sumo los valores que están en cada una de las diferentes columnas. ¿Sí? Luego, entonces, ya tengo, como pueden observar, mis costos variables y también tengo mis costos fijos. ¿Sí? Y también tengo mi precio de venta. También tengo mi precio de venta. Entonces, ya con esos tres datos, ¿yo qué hago? Aplico la fórmula. ¿Cuál fórmula? La que está. ¿Ya? Punto de equilibrio. Bueno, aquí está. Aplico esta fórmula. Aplico esta fórmula. Le digo, hacerla directamente. Me están diciendo que es igual a los costos fijos dividido, abro paréntesis, precio de venta menos costo variable por unidad. Y eso me da como resultado 10 unidades mensuales. ¿Sí? ¿Y la depreciación? Ven, profe, pero no estoy, pues no es que ¿Y la no estoy de acuerdo depreciación? en algo. Eso, la depreciación no la hemos incluido ni de planta ni de herramienta. Y eso hace parte de los costos fijos. ¿No lo hemos sumado? Ah, sí, perdón. Ah, ya. Calculé, pero no lo metí, qué pena. Aquí viene, Sí. mira, pero no traje el valor. Entonces, maquinaria y herramienta, planta. Listo, ya me cambió a 13 unidades cerraditas. ¿Cómo hago yo para validar que ese valor sí corresponde? ¿Cómo hago yo para validar? ¿Se acuerdan del estado? Yo digo estado. Hace un pequeño estado de resultados para Sí, comprobarlo. exacto, y se ponen las ventas y todo lo demás. Ajá. Estado de resultado variable. ¿Para qué me rinda voy a hacer esto? Yo ya lo tenía aquí organizadito para explicarles ahora, pero voy a traerlo aquí para que me rinda el caminado. Resultados variables. Las ventas, entonces yo digo más estas unidades que son las del punto de equilibrio multiplicado por el precio de venta. Con 935.000. Y luego yo tengo las mismas 13 unidades multiplicadas variable. ¿Sí? Y la diferencia entre esos dos valores me tiene que dar igual a los costos fijos. ¿Sí? Entonces cuando yo ya tomo que el margen de contribución menos los costos fijos me da como resultado 0. ¿Se observan? De ahí lo que hice fue validar que ese resultado que me arrojó de 13 unidades sí corresponde al punto de equilibrio. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en el evento? Entonces aquí ya voy a empezar a la segunda parte del tema. ¿Hay alguna inquietud hasta ahí? ¿No? No, señor. No, ninguna. No. Entonces, presten atención a lo que voy a explicar aquí, porque lo que voy a explicar aquí, a partir de este momento, tiene que ver con el caso 2, que es el que ustedes van a trabajar. ¿Listo? Porque pues si no les estoy haciendo la tarea completa. Profe, yo ahí tengo una pregunta con el caso 2, pero bueno, esperaré primero su explicación y No, luego dale, aclarar. Es con respecto al margen de seguridad. Avanzo y usted... Es con respecto al margen de seguridad. Tengo entendido según las lecturas que el margen de seguridad es la cantidad en la cual las ventas pueden disminuir antes de que empiecen a incurrir en pérdidas. Entonces, ahí la fórmula sería las ventas, la utilidad... De seguridad es al contrario, las ventas, el número de unidades que está por encima del punto de equilibrio. Entonces, la fórmula sería... El margen de seguridad es igual a las ventas reales menos las ventas de punto de equilibrio. ¿Esas ventas reales serían las mismas ventas presupuestadas? Sí, claro. Usted pone que a partir de ese momento voy a empezar a explicar algo, ¿listo? Para que preste mucha atención. Para que preste mucha atención. Usted dice así. Está bien.
Voy a jugar con estas mismas tres variables. Con estas variables que están aquí. ¿Listo? ¿Cuáles son las tres variables? Costo variable por unidad, costos fijos totales y precio de venta por unidad. Esas son mis tres variables, ¿cierto que sí? Sí. Listo. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a traer para mi primer caso, voy a copiar este cuadrito. Lo voy a pegar aquí. Así para que no haya nada. ¿Sí? Y el precio de venta que pues, es el mismo. ¿Ya? Hemos dicho estos tres datos de aquí que voy a traer. Entonces, lo que voy a empezar a hacer. Voy a jugar con algo que se llama cambios en las variables del punto de equilibrio. ¿Sí? Cambios variables del punto de equilibrio. Y la primera variable que voy a traer es esta. Esta que está aquí. Y se va a llamar así. Dice así. Vamos a hacer cambios en los costos variables. ¿Ya? Cambios en los costos variables. Entonces me dice, ¿qué sucede si disminuyo los costos variables? Entonces me dice, el margen de contribución y las unidades incrementan y las unidades de parte de punto de equilibrio disminuyen. ¿Ya? Entonces vamos a hacer inicialmente una disminución de los costos variables, para lo cual yo voy a colocar aquí que materia prima eran 5.000 por más. Es decir, estoy disminuyendo, ¿cierto? Listo. Estoy disminuyendo. Entonces voy a replantear la fórmula porque este me movió aquí. Entonces sería más este aquí dividido, abro paréntesis, precio de venta menos. ¿Qué pasa con el resultado de las unidades de punto de equilibrio? ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor, sí. Sí. ¿Qué pasó con las unidades de punto de equilibrio en este caso? Se bajaron. Se disminuyeron. No. ¿Aló? ¿No me estoy dando a entender? Sí, se me está entendiendo, profesor. Sí, disminuyeron. Disminuyeron. Entonces, ponle que resultado. Si yo voy a disminuir los costos variables, las unidades del punto de equilibrio disminuyen. Claro que aquí está como resultado. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si aumento los costos variables? Es decir, que aquí no fuesen 5.000, sino que fueran 500.000. ¿Cuál va a ser? ¿Qué pasa con las unidades? Aumentan las unidades. Aumentaron, ¿cierto? Entonces, mire lo que está diciendo aquí. Las unidades del punto de equilibrio aumentan. ¿Ya? Entonces, como pueden observar, ya empezamos a ver que si hay un cambio en alguna de las tres variables de punto de equilibrio, y mire que las tres variables las tengo con diferente color. Una variable llamada costo variable, una variable llamada costo fijos totales y una variable llamada precio de venta. Si alguna de estas tres variables cambia el punto de equilibrio. ¿Ya? Luego entonces lo que acaban de observar ustedes es que si se afectan los costos variables disminuyéndolos, disminuyen la unidad de punto de equilibrio. Y si aumentan los costos variables, pues aumenta el punto de equilibrio. ¿Qué pasaría? Miremos el segundo caso. ¿Qué pasaría si la variable que cambia es la del precio de venta? ¿Sí? La variable que cambia es la del precio de venta. Y voy a colocarlo aquí abajo. ¿Ya? Cambios en el precio de venta. Pero voy a traer el dato inicial original, 135. Listo. Mire que tenemos las mismas 13, ¿cierto? Tenemos las mismas 13 porque estoy trabajando sobre las variables inicialmente que se dieron inicialmente en el primer escenario. Entonces me están diciendo, ¿qué pasa si toco el precio de venta? Entonces me dicen, ¿qué pasa si disminuye el precio de venta? Entonces me dicen, las unidades del punto de equilibrio aumentan.
Entonces, este precio de venta lo voy a disminuir a 800.000 pesos. ¿Qué pasa con las unidades de punto de equilibrio? Incrementaron. Incrementaron de una sola, ¿cierto? Entonces, mire que acá me están diciendo las unidades del punto de equilibrio aumentan. Si disminuye el precio de venta. Luego, me dicen, ¿qué pasa si esa variable, en vez de disminuirla, la aumenta? Entonces, las unidades de punto de equilibrio disminuyen. El precio de venta son 975.000 pesos. Voy a colocarlo en 1.200.000. ¿Qué pasa con las unidades de punto de equilibrio? Bajaron, ¿cierto? Trabajen pensando sobre la base real, que son 13 unidades, ¿cierto que sí? Entonces, sobre la base de 13 unidades, si aumento el precio de venta a 1.200.000, baja a 970. Si disminuye el precio de venta, mire que suben por encima de las 13. Y la última variable, ¿cuál es? Los costos fijos, ¿cierto? La última variable son los costos fijos. Entonces, ¿qué sucede? Oiga bien, si yo disminuyo los costos fijos. Yo disminuyo los costos fijos, disminuyen las unidades del punto de equilibrio. Entonces, aquí mismo voy a hacer la variable real para llegar a los 13. Ahí estamos en el escenario número 1. Pero me están diciendo, disminuye el punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces yo voy a decir que el punto de equilibrio en el salario bajó a 4 millones por la nómina. ¿Qué pasó con las unidades del punto de equilibrio? Se bajan. Disminuyeron, ¿cierto que sí? Disminuyeron, según lo que me están dando a conocer acá. Las unidades de punto de equilibrio disminuyen si disminuyen los costos fijos. Pero ¿qué pasa si aumento los costos fijos? Pues las unidades de punto de equilibrio van a aumentar. Aumentemos los costos fijos, que no sean 4 millones, sino que sean 8 millones. ¿Qué va a pasar con las unidades de punto de equilibrio? Van a incrementar. Aumentar, ahí está. Siempre tomando como referencia las 13 unidades del primer escenario. Y eso es exactamente lo que le están pidiendo a usted que analice con estos costos. Entonces, por lo menos aquí me están dando a conocer unos costos en un primer escenario y luego me empiezan a dar a conocer unas variaciones, ¿sí? Unas variaciones en las variables para yo poder analizar esa situación. Y eso es lo que ustedes van a explicar allá en el test. Ahora, ya sabemos que mis 13 unidades son las 13 unidades del punto de equilibrio, ¿ya? Pero, ¿qué sucede si en el evento, un momento determinado, sin cambiar las variables, oiga bien, sin cambiar las variables, es decir, que mi precio de venta sigan siendo 975, que el costo variable por unidad sigan siendo 312, que los costos fijos totales sigan siendo 8,609,250? ¿Qué sucede si yo no vendo 13 unidades en el mes, sino que vendo 18? ¿Qué llegará a suceder ahí? Hay una utilidad en la operación. Se ha aumentado la utilidad. Claro. Hay utilidad. Me tiene que dar un aumento en la utilidad operacional. Miremos a ver. Automáticamente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estoy vendiendo por encima de las unidades. Ajá. Pero si el resultado, ya sé que mis unidades de punto de equilibrio son 13, pero no logré vender 13, sino que logré vender solo 11. Bueno, ¿qué pasaría con el resultado? Debe generar pérdidas porque no cubre los costos fijos. ¿Sí? Me da pérdidas. Entonces, en conclusión, eso es lo que yo necesitaba, digamos, en el día de hoy, que nosotros estuviéramos presentes. Más que las cifras, tener en cuenta estos cambios, ¿sí? En las variables del punto de equilibrio. Estos cambios en las variables del punto de equilibrio. ¿Qué pasa si yo muevo alguna de las variables? Pues va a cambiar el punto de equilibrio, ¿sí? Bueno, entonces, por ahí, bueno, miremos a ver con relación a la guía. Y ya todo lo demás está para que lo resuelva a partir de lo que le acabo de explicar. ¿Ya? Lo que le acabo de explicar es exactamente lo que usted tiene que hacer allá, lo que pasa es que lo expliqué con las cifras del ejercicio número 1.
¿Preguntas, inquietudes? ¿No hay preguntas, no hay inquietudes? Profesor, si mis compañeros no tienen ninguna duda o inquietud acerca de este ejercicio, yo tengo una duda, pero del ejercicio siguiente, del otro taller. Entonces esperemos a ver si alguno tiene alguna duda para cerrar. ¿El de margen de contribución? ¿El de...? No, sí, correcto, pero es de un caso en específico, del tercer. ¿El multiproducto? Es algo básico. Lo que pasa es que usted ahí nos da unos porcentajes y esos porcentajes les pone demanda. ¿Esos porcentajes vendrían a ser el margen de contribución o no? Ese viene siendo, digamos, la mezcla de productos. Perdón, antes de pasar allá, ¿algún compañero tiene alguna otra inquietud con relación a ese tema de un solo producto? No. ¿No? Bueno, entonces voy a dar respuesta a la inquietud que se está planteando, ¿cierto? Y voy a abrir acá un nuevo escenario. ¿Listo? Voy a abrir acá un nuevo escenario y voy a abrir por acá. Permítanme, yo dejo de compartir pantalla mientras busco un archivo y les explico, ¿vale? Un segundo. ¿Cuál es el ejercicio que está en la guía? Voy a mirar cuál es el que está en la guía primero. Mezcla de productos, ¿no? Don Armando, una pregunta. Sí, señor. Estoy viendo la guía aquí del producto 2, del producto en el caso 2. Sus costos fijos ascienden a 50 millones de pesos. Esos costos fijos los asumimos mensuales, ¿es cierto? Sí, ok. Claro. Pero no son 50, son como 5 nomás. ¿Aló? ¿No son 5? No. No, 50 millones. 50 millones, sí. Ah, bueno, no, porque no estoy viendo el enunciado, estoy viendo el del capítulo 2. ¿Ya? 10, 6, 5. Sí, dice 50 millones. Sí. Bueno, te voy a otra vez a compartirles la pantalla para continuemos con este tema. Bueno, entonces dice en el caso de, este es el caso 1 de mezcla de productos, ¿cierto que sí? Entonces le voy a colocar el siguiente ejemplo. Como pueden observar en este cuadro, hay 3 productos, me están dando los costos variables unitarios, ¿cierto? Por concepto de material, mano de obra y costo indirecto de producción, y se saca el total de los costos variables por unidad, ¿cierto? Por unidad de cada uno de los productos. Acá en la parte superior me dicen la comercializadora tiene estimado elaborar 10 unidades de producto A, 6.500 de producto B y 3.700 de producto C. ¿Ya? Elaborar y vender en ese caso. ¿Ya? Elaborar y vender.
Y luego me dice que los costos fijos totales son 12 millones y que estos son de venta. Entonces me dice cuántos artículos deja vender cada uno en general para no tener pérdidas. Entonces cuando me da este dato en la parte superior de que elaborar y vender 10.000 unidades, 750, yo lo que hago es lo siguiente. Yo les sugiero que trabajen este cuadrito. ¿Sí? Este cuadrito que está aquí, que es lo mismo que me dieron allá. ¿Sí ven? Costos variables unitarios. Aquí está, costos variables unitarios. Y ese cuadrito es este mismo que está aquí. Vine y lo pegué acá abajo. ¿Ya? ¿Para qué? Para dar a conocer los costos variables. Y en la parte superior dice unidades a producir y vender. ¿Ya? En este caso yo estoy hablando de una empresa que va a producir y a vender 18.900, 11.300 y 10.750. ¿Qué hago yo? Como el total de los productos que se van a producir y vender, eso me da 40.950 y posteriormente determino cuál es la mezcla, es decir, cuál es el porcentaje de participación de este producto A con relación al total de este producto B con relación al total, y cuál es la participación de este producto con relación al total. Y la sumatoria de esos tres porcentajes pues, me da 100. Entonces, ustedes le dan a conocer acá en este enunciado, de acuerdo a la inquietud que me plantean allá, que esos porcentajes que son, aquí dice 40, 30, 10 y 20 son 80%, son 100%. 100%. En este caso, no estarían hablando de productos, 4 productos, pero también me están dando a conocer cuál es el porcentaje de participación de cada uno de ellos, ¿sí? ¿Sí? Allá lo llaman demanda, pero haga de cuenta que estamos utilizando la palabra porcentaje de participación en la venta. Claro, esa era la duda que tenía. Gracias. Sí, claro, claro. Listo. Entonces voy a terminar de hacer la explicación con relación al tema ya que me... Listo. Entonces yo ya logré determinar los porcentajes de participación en la venta, tengo las unidades que se espera elaborar y vender, tengo mis costos fijos unitarios, tengo los costos fijos totales que me dan para esos productos, porque acá me están diciendo los costos fijos totales son más 15.100.000. Aquí está. Y por acá, por otra parte, tengo los costos, perdón, los precios de venta también por unidad. En este caso corresponderían a esta informacioncita que está aquí, ¿sí? A esta que está aquí, los precios de venta unitarios. Entonces, traigo esos precios de venta unitarios, ¿sí? Perdón, traigo los precios de venta unitarios y lo que voy a hacer posteriormente es determinar el margen de contribución por unidad, tomando el precio de venta por unidad menos los costos variables y usted sabe que me da el margen de contribución, ¿cierto que sí? Listo. Pero como yo necesito el margen de contribución promedio ponderado, entonces yo lo que hago es tomar ese margen de contribución que me arrojó el tomar los costos, el precio de venta menos los costos variables y multiplicarlo por el porcentaje de participación, como pueden observar ahí en la fórmula. Ya, pero yo lo hago para que lo puedan observar. ¿Sí? ¿De dónde sale ese 99? De multiplicar esto de margen de contribución, ¿sí? Margen de contribución por el porcentaje de participación, ¿sí? Por el porcentaje de participación. Y así lo hago con cada uno de ellos para determinar ¿qué? El margen de contribución promedio ponderado. Al final, sumo los tres porcentajes, los tres resultados, perdón, y eso me da 166.80 para un promedio ponderado total. Para un promedio ponderado total, margen de contribución. Entonces ya tengo, ya aquí yo ya tendría las tres variables para calcular el punto de equilibrio. ¿Ya? ¿Cuáles son las tres? No, aquí ya no necesito tres, sino dos nomás, que son... Pero eso es un punto de equilibrio general, no por... Fijos dividido... No por unidad de producto. Exacto. Estos costos fijos dividido este margen de contribución. Y eso me dio 94 unidades. ¿Sí?
Me dio 94 unidades, que es lo que me está arrojando acá. Y luego entonces, estas 94 unidades son las 94 unidades en total que tendría que elaborar y vender. Pero entonces, ¿cuánto de cada producto? Ah, listo. Entonces tomo lo mismo 94 y lo multiplico por el porcentaje de participación de cada uno de los mismos y la sumatoria de los productos de los tres me va a dar nuevamente 94. Recuerden que estos 166 que están aquí por fuera, ¿sí? Viene siendo el margen de contribución total. Y este de acá viene siendo mis costos fijos totales. Y como la fórmula de punto de equilibrio dice ¿cómo? La fórmula de punto de equilibrio, de acuerdo a lo que yo les daba a conocer ahora, costos fijos. El punto de equilibrio, sí, está aquí la lagartecita. Punto de equilibrio igual a costos fijos totales dividido margen de contribución. Entonces, esa es la fórmula que yo estoy aplicando aquí. Que simplemente tomo el margen de contribución, que viene siendo este margen de contribución promedio ponderado, ¿sí? Dividido. Luego, entonces, la fórmula para calcular el punto de equilibrio promedio ponderante sería PP. Listo. ¿Sí? Costo, punto de equilibrio por unidad va a ser igual a costos fijos totales dividido margen de contribución promedio ponderado. Para validar, pues aplico el estado de resultados, pero entonces ya debe tener presente que lo va a hacer por cada uno de los productos, ¿no? Porque me están diciendo que para el producto 1 vende 43 unidades, que para el producto 2 vende 26 y que para el producto 3 vende 25. Entonces lo hago tanto para calcular las ventas como para calcular los costos. Al final me arroja el margen de contribución y la diferencia pues se convierte en 0 para este caso. Y esa es la forma de validar. ¿Preguntas? Don Armando, Sí, el análisis que debemos hacer allí, el multiproducto, ¿es los cambios en las unidades? O, bueno, sí, en las unidades y en qué más. Digamos que los costos de cada uno. Digamos que lo que yo siempre espero es lo siguiente. Yo soy el gerente de la empresa, usted es el gerente financiero, y entonces usted me presenta un informe diciéndome, vea señor, para que usted no esté preocupado de si va a perder, tiene que vender como mínimo tanto, ¿sí? Entonces yo lo que espero es que usted me explique el por qué y a razón de qué, ¿sí? Debo aceptar su propuesta. ¿Sí? Y entonces yo le pregunto a usted, pero bueno, ¿y qué pasa si yo subo el precio de venta? Entonces ya usted me va a decir que si yo cambio alguna de las variables, pues se va a cambiar el punto de equilibrio. Que si yo verdaderamente quiero respetar la propuesta que usted me hizo, yo no debería de cambiar ninguna de las variables. Y eso aplica independientemente que sea para un producto o para varios productos. ¿Estamos? Profesor, yo en mis ejercicios que he realizado, todos los valores los he llevado anuales, ¿o yo? ¿No hay ningún inconveniente? No hay ningún inconveniente, ¿por qué? Porque usted me coloca como resultado punto de equilibrio, así como se lo ya conocer acá. Mire que yo aquí le coloqué mensuales, ¿por qué? Porque yo todos mis costos fijos, como puedes observar esta columna, todos mis costos fijos están mensuales. Yo perfectamente hubiera podido convertir eso a 15 días. Entonces, el punto de equilibrio hubiera sido por cada 15 días. ¿Ya? Entonces, sí, exacto. Yo al dividirlo entre 12, el punto de equilibrio, me dieron los 13 mensuales. Entonces, ahí lo dejé mensual y anual. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué define la periodicidad del punto de equilibrio? Lo define la periodicidad de los costos fijos. Si yo trabajo con costos fijos anuales, las unidades de punto de equilibrio van a ser anuales. Si trabajo con costos fijos totales mensuales, pues las unidades de punto de equilibrio van a ser mensuales y así sucesivamente.
Si usted tiene bien claro cuántos son sus costos fijos totales diarios, pues el punto de equilibrio le va a arrojar, ¿qué? Diario. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Profe, una preguntita, qué pena. Es que mi compañero ahorita le hizo la pregunta sobre el punto de equilibrio de un solo producto. Pero, Laura. Señor. ¿Qué pregunta? Él preguntaba que los costos, en el caso 2 dice que los costos fijos ascienden a 50 millones. Él le preguntó que si eso era anual o mensual. Ah, ya voy a ir a mirar porque es que no lo tenía en pantalla. Espérate un momentito. Listo, gracias. Sí, porque es que como me salí de ahí para ver el de multiproducto, ya mismo voy a ir a mirar, a devolverme para esa guía. La guía dice lo siguiente. Ya la estoy abriendo. Sí, 50 millones. Ah, ahí está. Dice comercializadora le presenta el siguiente costos variables 15. 10, producción, costos variables, son costos fijos, haciendo precio de venta, tal. Termina el punto de equilibrio que ya cantar el evento general. En este caso no me están dando a conocer periodicidad. Entonces, perfectamente tú podrías interpretar que esos 50 millones de pesos son anuales. Ah, yo le interpreté que eran mensuales. Sí, claro. Que no me están dando a conocer la periodicidad. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, si tú dices que esos 50 millones son anuales, pero resultados por año. Si dices que los 50 millones de pesos son mensuales, pues el resultado va a ser mensual. Ah, ok. Gracias, profe. Listo. ¿Por qué? Porque no hay alguna otra variable que me determine la periodicidad. Ninguna dice año, mes, día, 15 días, no, nada. Listo, Pero hago una pregunta, profe, pues como tal cual. Es como para mencionarla, se supone lógico. Si yo digo mis costos fijos ascienden a 50 millones y los asumo mensuales, pues más adelante cuando me dice para tener una utilidad de 150 millones, pues los asumo mensuales. ¿Verdad? O sea, cada manzanas con manzanas y peras con peras, como decíamos. ¿Verdad? Lo asumimos todo mensual. Sí, para ese punto sí. Trabajémoslo todo mensual. Vale, pero hay una cosa que sí, y creo que Laura hizo la pregunta la vez pasada, y algunos que no habíamos visto la guía, no entendíamos a qué se refería, pero sí quiero volver a hacer la pregunta. Dice, el precio de venta es de 20,000, pero luego le hace, busca el punto de equilibrio con precio de venta de 27,000, pero luego le hace 3 preguntas más. Volvemos al mismo precio de venta de 20,000 para hacer esas últimas 3, ¿verdad? Claro, claro. Todo sobre la base del primer escenario, ¿no? Vale. Así como le expliqué. Todo sobre la bien. primera. Perfecto. No, muchas gracias, está claro. Yo creo que ya los trasnoché mucho hoy. Es que usted nos va a compartir ese ejercicio. ¿Cómo? Usted nos va a compartir esos ejercicios en Excel. Ese ejercicio, el ejercicio que hizo ahora, que estaba en pantalla ahora, profe. Listo, yo el de único producto y multiproducto. Ya los comparto. ¿Listo? Bueno. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Que pasen buena noche. Ya mismo les comparto comparto lo que acabamos de socializar. Gracias. Bueno, listo. Gracias, que pase buena noche. Profe, una consulta. Sí, cuéntame. Nosotros ahora ya con esto, aquí ya terminamos el módulo y ¿cuál es la materia siguiente después de este? Qué pena, pero no sabría decirte porque pues no estoy dentro de ¿cómo es que? No hago parte de quien programa, entonces no tengo idea de qué módulo sigue, la verdad. Ah, sí, señor. Y eso que tengo el compañero de vecino, el que hace la programación. Listo, profe. Bueno. ¿Listo? Profe, ¿el miércoles vamos a hacer foro? ¿Cómo? ¿El miércoles también tenemos foro? Yo creería que no, porque ya con esto ya terminamos y la tarea se vence el jueves, ¿no?
Las dos tareas. Más bien, si tienen alguna pregunta, abrimos debate en dudas e inquietudes. Perfecto. Listo, gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Chao. Gracias.